Este es el resumen de las columnas político-financieras de este jueves 23 de octubre de 2014. Bajo reserva en el Universal. Poco tiempo duró a los legisladores verdes el fuego que buscaron levantar con el expediente Ayotzinapa en el Parlamento Europeo. Los legisladores empujaron una propuesta que buscaba la intervención de la Corte Penal Internacional, pero hubo una operación de la diplomacia mexicana desde el lunes pasado, cuando el canciller José Antonio Meade convocó a los representantes de las naciones europeas para medir la temperatura. El encargado del diálogo en México fue el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, que se trasladó con los embajadores en Bruselas, Juan José Gómez Camacho, y en Estrasburgo, Santiago Oñate, quienes cabildearon una resolución más política, nos dicen. Al momento que usted vea esta columna, el Parlamento Europeo ya habrá votado una condena a los hechos en Iguala y dado su apoyo a la relación estratégica con México. Antes de que otra cosa suceda o que agarre sus chivas para pedir licencia, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se puso a hacer sumas y restas sobre los recursos en las arcas y las deudas pendientes, nos informan. En la víspera de que comience el debate del presupuesto 2015 en el Congreso local, pidió a los contadores de la Secretaría de Finanzas a cargo de Jorge Silverio Salgado Leiva que haga su lista de los adeudos pendientes con todos los acreedores. Todo parece indicar que don Ángel quiere cerrar algunas cuentas, al menos las del dinero, por si acaso. Pero nada es de gratis. Los empresarios han estado apretando por sus pagos, nos dicen. Es cuestión de horas para que venga un cambio en el canal del Congreso, una ventana importante que transmite las sesiones de las cámaras. De un momento a otro, la actual directora Leticia Salas deja el cargo para ir al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y como en todo lo que ocurre en el Poder Legislativo, ahora viene lo bueno. La rebatiña de los grupos parlamentarios para colocar a una persona de su entera confianza en la posición. Habrá que estar atentos, nos dicen, para ver quién queda al mando, y si de entrada consigue que el canal pueda ser visto en señal abierta. Nada parecido a la mesa del Pacto por México, pero la propuesta del PAN para el Sistema Nacional Anticorrupción entró a la cocina de San Lázaro para que los grupos parlamentarios negocien e incluyan los ingredientes para combatir prácticas corruptas, nos dicen. Los coordinadores parlamentarios, el priista Manlio Fabio Beltrones, el panista José María Isabel Trejo y el perredista Miguel Alonso Raya, son los encargados de ponerle la sal y la pimienta. Aquí le podemos decir que antes de entrar a la cocina hubo aportaciones relevantes del Consejo Coordinador Empresarial y del doctor Mauricio Merino. Templo Mayor de Fray Bartolomé, en Reforma. El perredista Ángel Aguirre podría ser la imagen de una pasta de dientes, pues anda en boca de todos, en especial de sus colegas los gobernadores de otros estados. Según cuentan, más de un mandatario estatal está tentado a tomar su pancarta y sumarse a las marchas para exigir la renuncia del guerrerense. ¿Por qué? Porque el caso Iguala ya dejó de ser un asunto de Guerrero y se convirtió en un conflicto de dimensión nacional. Y la prueba está en que ayer las marchas y manifestaciones se repitieron en todo el país, lo mismo en escuelas públicas que en privadas. Y de lo que más se quejan los gobernadores es de que el caso de los normalistas desaparecidos les está complicando algunos asuntos meramente locales. Por ejemplo, a Miguel Mancera en el Distrito Federal volvió a ponérsele de cabeza. En Jalisco, Aristóteles Sandoval vio crecer de manera exponencial el asesinato de un estudiante tapatío en Guanajuato. Y en Oaxaca, la solidaridad con Ayotzinapa se mezcló con un viejo conflicto estudiantil en la Universidad de Oaxaca. Por cierto, ¿alguien sabe dónde quedó la indignación del senador guerrerense Sofío Ramírez, que amenazaba con dejar el PRD porque decía que había dado cargos en favor de Armando Ríos Peter? De pronto, como que el suspirante a la gubernatura cambió de opinión y volvió dócil al redil del Sol Azteca. ¿Será como dicen por ahí, que lo convencieron ofreciéndole a la gubernatura interina? Les pregunta con las maletas hechas para Chilpancingo. La burra no era arisca, la hicieron la falta de transparencia y la opacidad. No es por dudar de nadie en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pero a ver si ahora sí se aplican en eso de transparentar los gastos para que no haya, como dicen, malentendidos. Hoy arranca en el Distrito Federal un Congreso Internacional de Magistrados Administrativos, auspiciado por el Tribunal, pero por lo que se sabe hasta ahora, sus gastos no son del todo claros. Por ejemplo, se dice que el coloquio de solo 2 días le costará a los mexicanos la friolera de 1,5 millones de pesos, entre otras cosas, porque la pura escenografía y la iluminación se habrían pagado 226,000 pesos. A ver si esta vez la magistrada presidenta Yasmín Esquivel y sus alegres magistrados se evitan confusiones y ponen en vitrina en qué y cómo se gastaron todo ese dinero.
Al que ya le salió un hermano incómodo es al sinaloense Mario López Valdés. Resulta que el hermano de Maloba, Francisco López Valdés, acaba de ser denunciado penalmente por lesiones y amenazas, tras supuestamente haber agredido, insultado y golpeado a los trabajadores de un bar en Los Mochis. El incidente ocurrió el pasado jueves y extrañamente el local fue clausurado el domingo por los agentes que investigan el caso, quienes por lo visto ya se pusieron del lado del hermano del mandatario. Trascendió en Milenio Diario. Que el magnate inglés Sir Richard Branson está en México para promover la incursión de su emporio en el mercado de las taquerías, pero este jueves abrirá un espacio en su agenda para visitar el Palacio de San Lázaro, aunque no para conocer la sede del Congreso, sino para respaldar la casi solitaria lucha del diputado perredista Fernando Belaunzarán por la despenalización de la marihuana. El multimillonario dueño de Virgin Group presentará el informe Caminos hacia una política de drogas eficaces, recién publicado por la Comisión Global de Políticas de Drogas, en la que participan los expresidentes Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Enrique Cardoso. 10 meses después de la intervención del gobierno federal en Michoacán, uno de los funcionarios más aplaudidos durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto al corazón de la Tierra Caliente fue Miguel Ángel Osorio Chong, y más que el comisionado para la seguridad y el desarrollo de la entidad, Alfredo Castillo. La visita se realizó sin contratiempos, tanto que el mandatario aprovechó para caminar y saludar a los vecinos que se le acercaban tras la ceremonia por el bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Que sobre esa celebración, pero en el Distrito Federal, quien sufrió fue el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, pues no lograba encontrarse con los presidentes de la mesa directiva, Silvano Aureoles, y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, para la Guardia de Honor que montaron ante el documento histórico en San Lázaro. Godoy llegó cuando el acto había culminado, y aunque se colocó hasta donde se encontraban Beltrones y Aureoles, tuvo que conformarse con un breve saludo y seguirlos apresuradamente hasta el Salón de Plenos para participar en la sesión solemne. Frentes políticos en Excelsior. Avances a medias. José Luis Abarca, edil de Iguala, con licencia para huir, es autor intelectual de la muerte de 6 personas y la desaparición de los 43 normalistas. Ordenó interceptarlos para que no sabotearan un evento de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF local, informó Jesús Murillo Caram, titular de la PGR. Abarca pidió apoyo a la policía de Cocula. Dicen que la doña era su principal operadora y que tenía parentesco directo con 2 integrantes de Guerreros Unidos y que extorsionaba al mismísimo edil. ¿Y por qué hasta ahora? Nadie lo sabía, nadie sabe dónde está el alcalde al que dejaron ir. Este caso les queda grande a las autoridades. Impedido para realizar decorosamente su trabajo, Iñaki Blanco Cabrera, fiscal de Guerrero, ha hecho de la desaparición de los 43 normalistas una historia de equívocos y terror. Nadie entiende por qué, a pesar de tener las evidencias en propia mano, dejó escapar a José Luis Abarca y a la jefa de Guerreros Unidos, la esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quien recibía 3 millones de pesos al mes por parte de su marido y cliente. Tampoco que haya sido Blanco Cabrera el responsable último de la identificación de los primeros 28 cuerpos, hallados en las fosas de Pueblo Viejo. Primero dijo que de los cuerpos encontrados, 17 correspondían a los normalistas, luego que no eran. Ahora, por el procurador Murillo Caram, sabemos que hubo fallos en los que quiero entender que no hubo mala fe. ¿En serio, no hay gato encerrado? Silvano Aureoles, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, llamó a los legisladores a hacer un alto en el camino para revisar la situación del país y buscar juntos las mejores soluciones, ya que la nación se encuentra en un momento de debilidad de sus instituciones públicas, que la ponen a prueba. Que hoy es Guerrero, pero ayer fue Tamaulipas. Hoy es el Estado de México, pero ayer fue Michoacán, dijo. ¿Y en su partido no hay crisis? Habrá que recordarle que fueron perredistas quienes se escondieron en el maletero de un coche a Julio César Godoy, socio de la Tuta, para hacerlo diputado federal. Que ellos hicieron candidato a José Luis Abarca y que son los perredistas quienes hoy solapan la impunidad en Guerrero. Fuera caretas. El crimen en Guerrero no podría estar peor, ¿o sí? Maestros y normalistas disidentes prendieron fuego al ayuntamiento de Iguala, después de marchar desde la central de Abasto. Los maestros y normalistas primero lanzaron piedras y después se introdujeron hasta las oficinas administrativas, donde con bombas Molotov ocasionaron el incendio. Lo peor de esta historia es que lo advirtieron hace una semana y no hubo una sola autoridad que lo impidiera. Y el Estado de Derecho, alguien mueve divertido los hilos de este drama nacional.
La exigencia de las organizaciones de la sociedad civil para que la senadora Mariana Gómez del Campo se excuse de participar en la elección del ombudsman crece cada día, pues tiene conflicto de intereses, no solo por su compadrazgo con Raúl Plasencia, sino porque al menos 2 de sus ex colaboradores en el PAN del Distrito Federal laboran en la comisión, a nivel de dirección general. Plasencia, por cierto, ya anunció que buscará la reelección por 5 años más. La Cámara de Diputados instaló la mesa de trabajo encargada de integrar en un solo paquete las iniciativas del Ejecutivo y de las diversas fracciones parlamentarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, con el compromiso de aprobarlo antes de finalizar el actual periodo de sesiones. Marcos Aguilar, representante panista en la mesa de trabajo, dijo que se necesita privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias, porque entendemos que el problema de la corrupción debe ser resuelto atendiendo a sus causas. Me refiero a la ausencia de rendición de cuentas que existe en México y la impunidad, puntualizó. Algo tienen que hacer. La sociedad pierde la fe en sus políticos. Rozones en el periódico La Razón. Tejido diplomático y delfino es el que ha hecho la Cancillería para frenar a verdes y radicales europeos en su intento de condenar en el Parlamento Europeo a México por el caso Iguala. El cabildeo de los embajadores Juan José Gómez y Santiago Oñate logró que las fracciones de esa Cámara se pronuncien a favor del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y de todos los esfuerzos que se realizan por resolver este caso. Con buenos resultados se cerró en el Senado el Foro Salario, Productividad y Formalidad, organizado por los presidentes de las comisiones del Trabajo, Ernesto Gándara, y de Productividad, Luis Armando Melgar. Con las ponencias de investigadores, patrones y funcionarios públicos, se logró un diagnóstico serio de la situación laboral y productiva del país. Sobre todo coinciden en que el tema del salario no puede seguirse posponiendo. No pierde el tiempo Enrique de la Madrid, director de Bancomext. Anda en África y Asia consolidando acuerdos para intensificar exportaciones de empresas mexicanas. Allá sostuvo encuentros con autoridades de Sudáfrica y la India, así como con sus pares de bancos en estos países y empresarios de diversos sectores. Ambos mercados, dicen, representan enormes oportunidades. Y de la Madrid anda en su chamba. Capitanes en el periódico Reforma. Al conducir entre la Ciudad de México y Toluca, es imposible no ver las hordas de trabajadores que tiran árboles, cavan zanjas y preparan el camino para el tren interurbano México-Toluca. Este proyecto, que deberá estar operando para julio de 2017, ya va bastante adelantado en la mayoría de sus tramos. Los primeros 2 segmentos, que miden en conjunto 41 kilómetros, fueron asignados en junio y julio de este año, mientras que el proveedor del material rodante se conocerá en las primeras semanas de noviembre. Hasta aquí todo bien, pero hay un tramo del proyecto que nomás no termina de cuajar, el que va desde Centro Santa Fe hasta ese de por sí caótico nodo de Observatorio. Como recordará, en agosto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza encargó esta tarea al gobierno del Distrito Federal que comanda Miguel Ángel Mancera. Entre las razones está que el derecho de vía de las calles es suyo, e idealmente puede negociar mejor con los vecinos afectados y desviar las rutas del transporte público. Sin embargo, ya pasaron casi 2 meses desde la firma del acuerdo y la licitación nomás no aparece. No es por preocuparlo, pero la experiencia reciente con la línea 2 indica que el gobierno capitalino ha tenido tantos problemas para que los vecinos acepten las afectaciones, como la estación Vía Láctea, y para reordenar las rutas de transporte, como sucedió con los trams vacíos de Tláhuac y Periférico. Empresa de Alberto Barranco, en el Universal. En el laberinto en que se ha convertido el caso Oceanografía, es de aquí que cuando se le permitió a su socio mayoritario, Amado Yáñez Osuna, vender el equipo de fútbol Gallos Blancos de Querétaro, se dijo que la vendedora se había puesto al corriente con sus pagos pendientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit. El caso es que ahora la acusan justo de defraudación fiscal, al retener las cuotas de los 10,000 trabajadores de la firma y no enterarlos a los organismos. En paralelo, queda la duda sobre si la empresa se le dejó en custodia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por resultar indispensable en sus tareas para Petróleos Mexicanos, y no fue requerida como procedía. Nombres y nombres de Alberto Aguilar en el Universal. Y en el relevo de Luis Telles en la presidencia de la Bolsa Mexicana de Valores, le adelanto que las casas de bolsa dueñas de dicha empresa apenas van a comenzar la evaluación de posibles candidatos. Desde ahora, no se descarta que el gobierno federal vuelva a interferir, como sucedió en el caso del propio Telles Quenzler. En su momento fue Guillermo Ortiz Martínez quien lo empujó. Con la renuncia del actual timón de la bolsa, parece que hay el compromiso de Electra de Ricardo Salinas de desmantelar todas las acciones legales en su contra. Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
Ayer el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, subrayó que si el caso Iguala-Ayotzinapa abona en la percepción de que en México no hay vigencia del Estado de Derecho, se afectarían inevitablemente las inversiones. Dice el viejo adagio de la economía que percepción es realidad, sin duda. Pero también hay que subrayar que realidad es percepción. Si todo se tratara de generar una visión diferente del país, bastaría con contratar a las mejores agencias de publicidad y relaciones públicas del mundo, dejarlas hacer su trabajo y asunto arreglado. No, no es el caso. Se requiere que haya una sincronía entre la imagen que se quiere que se perciba y la que existe, porque si no, tarde o temprano la realidad habrá de imponerse. El caso de Iguala es emblemático porque nos revela un país que quizá no queríamos ver. Imaginábamos una nación moderna, con inversiones crecientes, con crecimiento económico alto, con mejor educación. Y de repente, la realidad nos enfrentó con un grupo de criminales que gobernaban Iguala, y casi todo Guerrero, y que probablemente por un capricho decidieron desaparecer a 43 normalistas. Un grupo que, por cierto, era probablemente un brazo político de otras organizaciones que nada tienen que ver con la formación genuina de los maestros, sino que la creación del tejido social de las organizaciones radicales de Guerrero. Anteayer fue Oaxaca, ayer fue Michoacán, hoy es Guerrero, y súmele. El observador de Samuel García en el periódico 24 Horas. El ex primer ministro británico Tony Blair lanzó este martes un reto que, si bien no es nuevo, es pertinente y estratégico en la actual coyuntura para el gobierno del presidente Peña Nieto y para el país. Se trata de la construcción de una alianza energética en Norteamérica que, según Blair, se convertiría en el evento más transformador en política energética desde la formación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Una verdadera revolución con impacto directo en el mercado energético mundial, en palabras del ex primer ministro británico. La idea no es exclusiva de Blair. En México la han expresado en eventos recientes algunos exfuncionarios públicos como Jaime Serrapuche, quien hace más de 2 décadas tuvo a cargo la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y conoce bien tanto la dinámica de la integración de los diversos mercados de la región como las barreras políticas y diplomáticas que enfrentan. Se podrá estar o no de acuerdo con el entusiasmo de Blair y de Serra, pero hay un hecho inevitable que está más allá de consideraciones personales y que debe ser retomado en cuenta en el diseño estratégico de las políticas públicas hacia el futuro. Que la explotación de gas lutitas y de energías renovables en los últimos años en América del Norte constituyen una verdadera revolución energética para el mundo y que hoy por hoy está impactando a la baja los precios internacionales del crudo. Jaque Mate, de Sergio Sarmiento en Reforma. La historia nos demuestra que es difícil, si no imposible, prever estallidos sociales o rebeliones. Unos y otras suelen ocurrir de manera imprevista y en circunstancias muy diversas, pero hoy en nuestro país se están acumulando presiones tan fuertes que parecería que nos acercamos al abismo de la ingobernabilidad. La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala ha generado masivas movilizaciones de protesta en Guerrero, el Distrito Federal y otros lugares del país. Los ánimos están caldeados. Los manifestantes han tomado casetas de peaje y han bloqueado carreteras. Los maestros de la CETEG destrozaron las oficinas del PRD en Chilpancingo. También, un grupo armado de policías comunitarios bloquearon la carretera Chilpancingo-Tixla, cortando la comunicación entre el centro y la montaña del estado. Un día antes habían vandalizado las oficinas de Guerrero Cumple, un programa asistencialista del gobierno estatal. Ni la policía municipal, ni la estatal, ni la federal se han atrevido a hacer nada. La autoridad está aterrada. Itinerario político, de Ricardo Alemán, en El Universal. Las horas de Ángel Aguirre en el gobierno de Guerrero están contadas. ¿Por qué? Porque más allá de que sea o no responsable directo de la tragedia que viven medio centenar de familias de normalistas de Ayotzinapa, lo cierto es que la ofrenda de su cabeza aligerará el peso que en los últimos 27 días hunde al gobierno de Enrique Peña Nieto. En otras palabras, como buen priista que es, Aguirre sabe perfectamente que, a estas alturas de la crisis de Iguala, su gobierno es un lastre no solo para todo el gobierno federal, sino para la gestión de su compadre Enrique Peña Nieto y para el futuro político del PRD en Guerrero. Lo curioso del caso, sin embargo, es que mientras que Aguirre se resiste a dejar el cargo, no porque le interese asumir su responsabilidad, sino porque espera una oferta que le brinde un paracaídas seguro para su salida, en el gobierno federal cada vez son más las evidencias de que el mandatario de Guerrero no solo solapó a sus amigos de Iguala, sino que estaría obstaculizando las investigaciones federales para dar con los presuntos responsables del crimen y desaparición de los normalistas. En Petit Comité, de Oscar Mario Beteta en El Universal. De larga data, la necesidad de frenar la corrupción en México ha sido permanente. Los discursos y promesas de hacerlo son una constante.
Los esfuerzos realizados por lograrlo han sido tan insuficientes como inútiles, y el país ahí sigue. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ese fenómeno desangra al país de continuo. Las pérdidas que le producen alcanzan 1.5 billones de pesos. Los absorben todo tipo de prácticas ilegales relacionadas con el servicio público. El 98% de las denuncias quedan en la impunidad. Aterrador. El Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que esa cifra equivale al 10% del PIB y que la IP destina un porcentaje similar de sus ingresos para poder operar. Escalofriante. La desbocada prevaricación impide que el país reciba 20% de inversiones extranjeras y que descienda la atracción de talento. Recién se ubicó en un 6% según Transparencia Mexicana y el IMCO. Desastroso. El líder del PAN, Ricardo Anaya, ofreció datos que empeoran el panorama. Las familias mexicanas destinan 32,000 millones de pesos al pago de sobornos en todo tipo de gestiones. De los hogares más pobres, sale el 25% de sus ingresos para ese fin. México ocupa el lugar 106 de 177 países donde se mide la pudrición pública. El presidente de la República sabía la dimensión de ese problema y por eso envió al Congreso una iniciativa para crear la Fiscalía General de la República, a la que se integraría una Fiscalía Anticorrupción. La propuesta panista de crear un órgano fiscalizador de la conducta de los funcionarios públicos es buena y necesaria. Se puede complementar con la del PRI. Seguro sería apoyada por los demás partidos. Mas para que realmente sea eficaz, debe tocar las estructuras culturales. Tiene que enfocarse a crear una nueva forma de ser, un comportamiento social distinto y mejor. La honorabilidad y la decencia serían el ideal. El respeto al Estado de Derecho tendría que ser central. Para aspirar a ese estatus, es necesario que tenga la dimensión de una verdadera y genuina reforma moral. Con esta, se cerraría el ciclo de los grandes cambios constitucionales. Sería su base, su soporte, su impulso, su protección. La sociedad tendría que ser el eje de su contenido y de sus objetivos. Se le tendría que asignar un rol estelar. Solo así habría un manejo honesto de los asuntos públicos. Transparencia, rendición de cuentas, revocación del mandato en el caso de los puestos electivos, sanciones ejemplares para cualquier transgresor. Esta reforma moral es tan importante como urgente, que de cristalizar podría ser el asidero más fuerte para salir no de uno, sino de muchos problemas y empezar a perfilar efectivamente un México diferente y mejor. Y en Sotto Voce comenta: nace Fuerza Civil, brazo de élite de la Policía Estatal de Veracruz. Es una acción del gobernador Javier Duarte para consolidar la seguridad de sus gobernados. La reconoce el presidente de la República. Puede replicarse en otras entidades. El rector general de la UAM y los 5 de las demás universidades reprueban lo sucedido en Iguala, pero están contra los paros que afectan la vida de esa institución. Inicia operaciones el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el sector automotriz en Puebla. Es el complejo más grande y moderno de América Latina para la formación de personal. Lo inaugura el gobernador Rafael Moreno Valle. Sería lamentable que, como señalan algunos funcionarios de Banamex, se hubiese llegado a un arreglo para posponer la investigación del fraude por $15 millones a la Dirección de Escoltas y Seguridad del banco, que comandaba el diabólico Federico Ponce Rojas, como se lo califica en varios ámbitos. Excelente el convenio COFEPRIS-IMSS para incentivar la investigación clínica en México, que vale a nivel mundial $200 millones. Muestra de coordinación, tenacidad y profesionalismo de Miquel Arreola y José Antonio González Anaya. Uso de razón, de Pablo Iriart, en El Financiero. Ya se descubrió el móvil y a los autores intelectuales de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala. Los secuestraron para que no entorpecieran el informe de la presidenta del DIF local, María de los Ángeles Pineda. Están detectados los autores intelectuales de la tragedia: el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles y el director de Seguridad Pública, Felipe Flores. Así los levantaron. Al tener aviso de que los normalistas de Ayotzinapa se acercaban en camiones secuestrados, el alcalde de Iguala y su esposa dieron la orden al jefe de la policía que los reprimiera. Hace un año, los normalistas habían atacado el Palacio Municipal de Iguala, y esta vez el alcalde demandó que no los dejaran llegar y presuntamente que los desaparecieran. La policía de Iguala los detuvo y junto con elementos de la policía del municipio de Cocula los entregaron al cártel Guerreros Unidos, diciéndoles que los normalistas trabajaban para la banda enemiga de los rojos. El alcalde Abarca y su esposa están involucrados con el cártel Guerreros Unidos. Guerreros Unidos desaparecieron a los normalistas en el Cerro, Pueblo Viejo. Alajero de Marta Anaya, en el periódico 24 Horas.
Va uno de esos casos aparentemente minúsculo, pero más que ilustrativo, que alcanza ya a un buen número de comercios de la zona de Chalco. Esto que le vamos a contar ocurrió hace unos días en una pequeña miscelánea de apenas 4 por 4 metros en Valle de Chalco, a la altura del Puente Rojo sobre la carretera México-Puebla. Le llegó al dueño una tarjetita con un número celular al cual le pidieron se comunicara. La tarjeta de presentación en cuestión estaba firmada por la familia michoacana. El tendero no se comunicó. 2 días después le llamaron al hombre a su casa. Le dijeron que como no atendió por las buenas, irían por él y su camioneta. Que tuviera los papeles del vehículo listos porque iban a venderla. Así fue, llegaron varios hombres armados a la casa y se lo llevaron junto con la camioneta y los papeles de esa a un tianguis de venta de carros usados en Nezahualcóyotl. Ahí estaba una persona, de ellos mismos evidentemente, que compraría la camionetita, 30,000 pesos. Pasaron a la oficina de tránsito del gobierno del estado para la identificación tanto del comprador como del vendedor y para la certificación de que el carro no era robado. Y listo. Los delincuentes tomaron los papeles del vehículo, el dinero de la compra y se fueron tan tranquilos. Redes de poder en Reporte Índigo. A los problemas por lo ocurrido en Iguala y en Tlatlaya habrá que sumar el presunto asesinato de un estudiante jalisciense por la policía de Guanajuato y el presunto intento de secuestro llevado a cabo por un policía de Ecatepec. Por fortuna, en el estado que gobierna el panista Miguel Márquez solo hubo protestas estudiantiles. En cambio, en Ecatepec, una turba enardecida quemó 6 vehículos, 4 de los cuales eran de la policía municipal. Además, la multitud enardecida ingresó a una tienda departamental para robarse ropa, aparatos eléctricos y cuanto pudieron. La gran carpa de los hermanos Fuentes, en el periódico El Economista. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó que se organiza un plan integral para reconstruir el tejido social en Guerrero, como lo adelantó el presidente Enrique Peña Nieto. Dijo que en el plan se prevé incluir a Iguala dentro del programa antiviolencia. Pero ¿qué no es obvio, señor Campa, que después de todos los muertos y desaparecidos en esa localidad, es necesario incluirla en cualquier plan nacional para recuperar la seguridad y la paz? Activo empresarial de José Yuste en Excelsior. En el gobierno federal hay quien lo dice abiertamente. Esa iniciativa la hubiéramos hecho nosotros. Se trata de la elevación del salario mínimo, cuyo nivel se encuentra a años luz de la línea de la pobreza. Y mientras el gobierno federal trae encima la tarea nada fácil de echar a andar las reformas, el gobierno de la Ciudad de México decidió rebasar, literalmente por la izquierda. Presenta las 2 iniciativas para iniciar la elevación del salario mínimo. Hasta aquí este resumen de las columnas político-financieras que corresponde a este jueves 23 de octubre de 2014.